Bienvenidos a Santiago Sí. Hoy vamos a hablar del órgano maldito, el páncreas. Le llaman así, pero vamos a hablar de un órgano que se dice que es maldito, nos explicarán por qué, pero desde un punto de vista esperanzador, desde un punto de vista de innovación y sobre todo desde un punto de vista pionero, y pionero aquí en Santiago de Compostela. Enrique Domínguez Muñoz, jefe del Servicio de Aparato Digestivo del CHUS. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Por qué se le llama al páncreas el órgano maldito? Bueno, eso es un decir, no existe ningún órgano maldito. Pero era un titular muy apetecible, porque, claro, era un titular muy apetecible. Es un órgano muy complejo, de estudiar, básicamente por su situación anatómica. Es un órgano muy complejo desde el punto de vista funcional, y estudiarlo funcionalmente tampoco es fácil, y anatómicamente tampoco. Entonces, y para colmo, sus enfermedades, una vez que se produce, nadie dice, tengo una enfermedad del páncreas, pero es leve. Cuando algo le pasa al páncreas siempre es grave. Siempre es grave. Entonces es un órgano que clásicamente a los médicos nunca nos ha gustado, porque es poco reconfortante también de cara a hablar con el paciente, ¿no? Por eso podemos decir que es un órgano maldito, aunque personalmente no es que me guste mucho la palabra. No, lo que pasa es que le decía que era un titular muy apetecible. Decía, aquí estaba, había un dato, dice, el cáncer de páncreas es la cuarta causa de mortalidad oncológica con una supervivencia de un 5%. Lo cierto es que a las personas que se le diagnostica un cáncer de páncreas, o a las personas que podemos ir conociendo a lo largo de la vida con cáncer de páncreas, los resultados finales siempre son bastante tristes, siempre son malos, ¿no? Hay un caso hiperconocido para toda la sociedad, que es el caso de Rocío Jurado, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, que siempre son con un final no feliz. Pero hay una luz, ¿no? Hay una esperanza, algo que está sucediendo en el CHUS, algo muy pionero, algo que solamente sucede en otros 3 países del mundo, que son Italia, Estados Unidos y Alemania, y ahora también en el CHUS. Cuéntenos, ¿qué es lo que se está haciendo? Vamos a ver, esto no es más que la aplicación de tratamientos locales a este tipo de cáncer, que es un cáncer, como has dicho al principio, pues probablemente el de peor pronóstico que se puede tener. No es que seamos en 4 países, somos 4 centros en todo el mundo. 4 centros. Ahora se van a unir al proyecto un centro en Francia y un centro en Shanghái, pero la idea es esto, vamos a hacer 5 o 6 centros en todo el mundo, que estamos evaluando, porque es una técnica absolutamente pionera, la eficacia y lo que aporta la destrucción local del tumor, de una forma mínimamente invasiva e indolora para el paciente en muy pocos minutos. Es que lo primero que llama la atención, ¿no?, es, desde fuera, como persona absolutamente ajena a este mundo, que un cáncer con tan mal pronóstico, ¿no?, que la innovación sea tan sencilla. Bueno, no es sencilla, es muy compleja, pero es una innovación que ya se ha aplicado a otros tumores, por ejemplo, tumores del hígado. Esto lo venimos haciendo en tumores del hígado en el CHUS desde hace años, a través de la piel. Pero a través de la piel no conseguimos acceder al páncreas, por la situación anatómica en la que está. Volvemos a lo mismo. Volvemos a lo mismo, efectivamente. Entonces, ¿cuál es el desarrollo? ¿Cuál ha sido este desarrollo de los últimos años? Desarrollar sondas, agujas, que podemos introducir a través de un endoscopio, que podamos pasar a través de la pared del estómago y alcanzar el tumor. El páncreas está pegado a la pared del estómago, está detrás del estómago, es una distancia de milímetros, de forma que, guiado por una técnica de ecografía endoscópica, podemos atravesar la pared del estómago e introducirnos en el tumor. Y se han desarrollado este tipo de sondas para, a través de esta aguja, aplicar el tratamiento local y destruir el tumor, como te digo, en pocos minutos. Esto, para que la gente nos entienda, se introduce, de una manera como muy sencilla. Claro. Muy sencilla, estamos hablando, para que todo el mundo sepa más o menos en qué consiste esta intervención. A través de la piel se introduce una aguja. No, a través de la piel no. No. Es a través de un endoscopio. A través de un endoscopio, perdón, a través de un endoscopio, efectivamente. Llegamos al estómago y a través del canal de trabajo del endoscopio introducimos una aguja que atraviesa la pared del estómago. Efectivamente, disculpe. Y hay una combinación de frío y radiofrecuencia, ¿no? Sí. Y ahí lo que se logra es... destruir el tumor, es matar las células tumorales. Y en una sola sesión, que una sesión dura muy poquito, estamos hablando de 2 o 3 minutos,
conseguimos destruir 2,5 centímetros del tumor. Con lo cual, los tumores que no son operables muchas veces se convierten en operables, ¿no? Quería entender algo Claro, parecido. vamos a ver. De momento somos, por decirlo de alguna forma, somos conservadores en cuanto a las expectativas. Bueno, lógicamente, porque, Claro. porque esto es como cuando se leen en medios o en redes, ¿no? Estas grandes noticias que vas a la fuente y dices, ¿de dónde sale esto? Claro. Claro, con estas cosas siempre hay que caminar con mucho... Desde luego, científicamente, claro. científicamente siempre lo hacemos así. ¿Cuál es la idea? Bueno, vamos a destruir parcialmente un tumor, lo máximo que podamos, un tumor que no es operable porque es un tumor grande, vamos a disminuir su tamaño para que pueda ser el paciente operado y el tumor extirpado. Esa es la expectativa que tenemos, que esta sabemos que la vamos a cumplir, porque ya hay estudios preliminares que demuestran que esto es así. Mirando al futuro, a mí me gustaría ser más ambicioso y poder incluso llegar a destruir todo el tumor simplemente con esta técnica, asociado obviamente a otras técnicas, como a otros tratamientos como quimioterapia, etcétera, etcétera. Para situar un poco lo complicado del campo en el que desarrolla su trabajo el doctor Domínguez, hay que decir que 8 de cada 10 pacientes con cáncer de páncreas son inoperables o hasta ahora, en bajito, no nos atrevemos a decirlo todavía muy alto, o hasta ahora eran inoperables, ¿no? Sí. Por desgracia, cuando un paciente es diagnosticado de un cáncer de páncreas, solamente 2 de cada 10, y esto siendo optimistas, está en una fase en la que puede ser el tumor extirpado. Con esto lo que intentamos es aumentar claramente el porcentaje de pacientes que se puedan beneficiar de un tratamiento como es la cirugía, que hoy por hoy es el único que puede ofrecer alternativas de curación. Claro, supongo que otro de los aspectos del estudio es qué sucede después, ¿no? La calidad de vida. Vamos o la a ver esperanza de vida. Claro, vamos a ver. Nosotros sabemos que esta técnica es posible hacerla, que cuando se desarrolla una técnica nueva, esto es clave. Es decir, la técnica tiene que ser factible. Tenemos que ser capaces de realizarla. Y sabemos que es segura, que no estamos produciendo complicaciones graves en los pacientes. Sabemos que en estudios preliminares que es eficaz, pero en estudios preliminares. Ahora tenemos que analizar cuál es su eficacia real. Tenemos que medir cuál es su eficacia real, en términos de cómo mejoramos la calidad de vida de los pacientes, cómo mejoramos su supervivencia, en qué proporción somos capaces de rescatar a un paciente para que pueda ser operado y en qué medida mejoramos la supervivencia. Eso está sin medir y eso es lo que vamos a hacer. A mí siempre me llama mucho la atención, ahora ustedes, porque son un equipo, hablaremos de esto también, ustedes salen a la calle y alzan la voz, ¿no? Hay esto. ¿Cuánto tiempo se trabaja? O sea, ¿cuánto tiempo entre bambalinas hasta que se sale y se hace público algo? Vamos a ver, esto es un proceso largo. Primero es un proceso que tienes que estar a primer nivel mundial, porque estos son, obviamente, si somos 4 hospitales en el mundo y uno de ellos es Santiago, es por algo. Podría haber sido un centro en Barcelona, en Madrid o ninguno en España. Si es Santiago es por algo. Primero tienes que llegar a ese nivel y tienes que mantenerte en ese nivel. Y antes de que se pueden aplicar técnicas a pacientes, obviamente hay un desarrollo que es prolongado. Una vez que podemos salir a la prensa y decir, vamos a empezar a ofrecer esto a nuestros pacientes, hay un trabajo de años detrás. De años, claro. ¿no? De años detrás. Claro. Se diagnostican más de 6.000 nuevos casos anualmente de cáncer de páncreas y las opciones de tratamiento, lo que decíamos, hasta ahora eran muy, muy limitadas. Estas son cifras en España. El cáncer de páncreas tenemos además la mala perspectiva de que es uno de los pocos tumores que sigue incrementándose, que sigue siendo progresivamente más frecuente, y lo que es también mala noticia, que progresivamente va afectando a gente más joven. Esto fue lo que me llamó la atención mirando un poco los datos, porque hasta ahora se situaba la media alrededor de los 60 años. E incluso en gente más mayor. En gente más mayor, pero esto está bajando y se sitúa ya, o sea, hay casos de 30, 40 años y no distingue de sexos. No, es exactamente igual en hombres que en mujeres y ya no es excepcional encontrar una persona de 30, 35 años con un cáncer de páncreas, cuando antes esto era absolutamente, bueno, rarísimo, muy raro verlo. Hoy no. Hoy tener pacientes con cáncer de páncreas de 30 y tantos, 40 años, obviamente no son los más frecuentes, por suerte, pero son pacientes que existen. Y bueno, alguna gente se puede preguntar, ¿podemos hacer algo para evitar? Me refiero, pues si eres fumador tienes más posibilidades de tener
un tipo de cáncer, o si llevas mala vida, o bueno, mala vida me refiero a pues una mala alimentación, una vida sedentaria y demás. Con el cáncer de páncreas, porque realmente tampoco es un órgano al que le prestemos atención. No sé si hay algunos consejos. Sin duda, sin duda. El problema, ¿sabes cuál es? Que los consejos son siempre los mismos y al final los médicos parece que somos pesados, ¿no? Sí. Pero consejos de hábitos de vida y hábitos dietéticos que mejoran el riesgo de enfermedad cardiovascular, de distintos tipos de tumores, pues también son los mismos para cáncer de páncreas. Llevar una vida sana significa llevar una vida sana y eso repercute en todo el organismo. ¿Qué es lo que sabemos? El principal factor de riesgo para desarrollar un cáncer de páncreas es el tabaco. El tabaco. El tabaco es el causante directo medido del 25% de los casos de cáncer de páncreas. Me llama mucho la atención porque el tabaco siempre se asocia, ¿no?, con el cáncer de pulmón o el cáncer de garganta, pero si empiezas a, como se dice en Galicia, a remexer un poco, claro, cáncer de vejiga, de lengua, de boca, de páncreas, ahora confirma usted el 25%. Sí, porque el tabaco no es solamente el contacto directo del humo y de los tóxicos del tabaco, como ocurre con la garganta y con el pulmón. Eso se absorbe, pasa a sangre y esos tóxicos llegan vía sanguínea a todos los órganos. Por tanto, es cuestión de medirlo para saber que el tabaco está involucrado. Si hoy toda la población dejara de fumar, de golpe bajaríamos la incidencia de cáncer de páncreas un 25%. Claro. El otro día leía en no sé dónde algo sobre el tabaco y decía algo así que las personas que fuman, el tópico de cuando dejas de fumar engordas, ¿no? Sí. Pues también habla, bueno, por la ansiedad. Sí. Pero esto tenía otro dato que a mí me llamó la atención, no sé si es real o no, que decía que claro, estás un poco más delgado porque el cuerpo necesita quemar las toxinas, entonces ahí quema más energía, más o menos decía esto, estoy hablando de memoria. Claro, de lo complicado que es el tabaco o de cómo afecta el tabaco al cuerpo humano. Sin duda. Yo te puedo hablar del aparato digestivo. Que es lo que usted es, claro. El tema del tabaco es complejo, pero nosotros somos uno de los centros que estamos liderando la investigación precisamente sobre los efectos del tabaco en el páncreas. Y el tabaco es el principal tóxico para el páncreas, incluso por encima del alcohol, que siempre se había pensado. Sí. Siempre hemos pensado y seguimos pensando que el alcohol es muy tóxico para el páncreas. Sin embargo, el tabaco hoy sabemos que es incluso peor que el alcohol para producir cualquier tipo de enfermedad del páncreas, no solamente cáncer. Hablábamos de un equipo, no está usted solo, hay un equipo a su alrededor. Y me gusta mucho una frase que dice, para explicar la necesidad de ese equipo, que dice: la medicina no es una ciencia exacta. Eso es así y me gustaría transmitirlo muy bien porque los pacientes no se dan cuenta de eso. En medicina nosotros vivimos en incertidumbre continua. Nosotros no tenemos nunca la verdad absoluta, nunca jugamos con el 100%. Claro. Cuando damos un diagnóstico nunca jugamos con el 100%, jugamos con una alta probabilidad, pero el error siempre existe y es parte de la medicina. Si no, podríamos cambiar los hospitales por ordenadores y no habría ningún problema. La medicina es un arte precisamente porque cada paciente es un mundo y nunca un paciente ni una misma enfermedad se comporta igual. Entonces, es imprescindible tener distintos puntos de vista, tener distintas visiones de distintos tipos de especialistas para poder tomar las mejores decisiones para un paciente. Si esto no se hace así, las probabilidades de error son mucho más altas. ¿Y ese equipo por quién está conformado? Lo primero, en el caso en el que estamos hablando de cáncer de páncreas o en nuestro servicio de enfermedades del aparato digestivo en general, obviamente tenemos que tener un equipo de nivel en nuestro propio servicio, en el servicio de aparato digestivo, y esto lo tenemos, por suerte lo tenemos, y es lo que hemos ido consiguiendo, desarrollando a lo largo de los últimos años. Pero en pacientes que tienen enfermedades como es un tumor, tiene que haber, en este equipo participan oncólogos médicos, participan cirujanos de distintas áreas en función del tipo de tumor que es, participan radioterapeutas, participan radiólogos, participan patólogos, participan farmacólogos clínicos. Es un grupo grande de personas, cada uno con una visión distinta de una misma enfermedad. Son necesarios muchos ojos, ¿no? Siempre, siempre. Y esto es algo que hemos aprendido a lo largo de los últimos años, que en Europa es una cultura que probablemente lleva más tiempo,
pero que en España, sobre todo en nuestro centro, es una auténtica realidad. Y le voy a hacer una pregunta obvia, porque mucha gente piensa o puede pensar lo que decíamos, la medicina es una ciencia exacta y demás. Cada paciente es un mundo absoluto, ¿no? Absolutamente. Hablando del cáncer de páncreas, no hay dos cánceres de páncreas iguales. Nunca podemos decir, usted va a responder a este tratamiento, porque cada paciente, cada persona, cada tumor responde de una manera distinta. Son enfermedades distintas, aunque se les llame igual. Hoy estamos hablando con el doctor Enrique Domínguez Muñoz, jefe del servicio de aparato digestivo del CHUS, y aunque estamos hablando de un tema pues, que puede resultar no cómodo, pero sí desde un punto de vista muy esperanzador. Hacemos un pequeño parón en esta conversación y continuamos charlando con él. Libraría Couceiro, no corazón de Compostela. 5 plantas cunha ampla oferta para todo tipo de públicos. Literatura infantil e galega, guías de turismo, novidades en español. Dispoñemos dunha sección con numerosos exemplares en oferta. Na Praza de Cervantes, Libraría Couceiro. Nenos, roupa e caloriño. Bueno, caloriño escaso. Bueno, é certo, o caloriño desaparece. Bueno, contarémoslo un pouco máis adiante. Comezamos con nenos logo. Cos nenos Vale. nenos clásicos. Pois sí, a Nenez Galega a través dos anteollos de Castelao. Son 4 autores, Diana Vilas, Óscar Rodríguez, Laura Carpente e Manuel Rodríguez, que conforman o gabinete didáctico do Museo de Pontevedra. Entón, o que fan é unha proposta dirixida fundamentalmente ao profesorado de secundaria para estudar a infancia en Galicia na primeira mitad do século XX, precisamente tendo como fondo as estampas de Castelao as que fixo sobre nenos. Eles, digamos que por separado, según se iban publicando estas estampas, non tiñan o mellor ningún fío conductor. Xa. Pero unha vez vistas todas e separadas temáticamente, Son unha radiografía... son efectivamente Bien. do que era a nenez na época. De feito, os autores, aparte de facer a proposta didáctica con distintos textos, introducen tamén un pouquiño de historia da época para, digamos, ver cal era a situación, o sea, por que os nenos decían o que decían nas estampas ou por que as estampas reflexaban eso sobre os nenos, non? Había que entender un pouco o contexto histórico. Entón, eu creo que está dun xeito bastante ameno, porque ademais comeza un neno, e o que comeza a falar, que é Alfonsiño. Entón, conta, por exemplo, pois a vida no fogar de Alfonsiño, e conta quen é e como a súa vida. Despois hai o apunte histórico, e logo hai distintos textos e actividades para traballar alrededor deles, dependendo, pois, sabes, do tema, a familia, a casa, A alimentación, a vestimenta, todo. está todo recollido. Pero, fíxate que sempre decimos que unha imaxe vale máis que 1000 palabras, pois a través desas imaxes de Castelao, todo o que se pode sacar, non? Pareceme moi interesante, pero aínda que o obxectivo desta publicación, como diste, para mestres de secundaria, para que traballen con rapaces nas aulas, pero sí que é unha publicación que realmente a calquera de nós pode nos resultar interesante, sobre todo pola vocación didáctica que xa ten de por sí. Sí, as propias estampas. Claro, as propias estampas. E as explicacións fan eso, que calquera de nós poidamos entender e atender o que era absentismo escolar, o que era, claro, o que era aquel tempo. Moi ben documentado, non solamente se basea ou se forma a base de sí, digamos que o fondo son as estampas de Castelao, non? Pero hai textos, pois incluso, por exemplo, hai algún texto, mirando así por riba, o de Avelino Pousantelo, que conta pois tamén a súa parte, non? Como foi un pouco a súa nenez. É dicir, compara textos, compara as estampas, da apuntes históricos, claro. Son diversos materiais para poder traballar, non? Verdad? Está moi ben. Xa sabedes, a nenez galega a través dos anteollos, que non somente dos ollos, dos anteollos de Castelao, de Diana Vilas, Óscar Rodríguez, Laura Carpente e Manuel Rodríguez, do Gabinete Didáctico do Museo de Pontevedra. Este é un libraco. Eso, dilo polo volume e polo contido. Pois o contido é o vestir en Galicia. Confío en Galicia. Vestir Galicia, vestir o mundo. Realmente hai unha exposición na Cidade da Cultura entre, creo que o 11 de marzo e o 11 de setembro deste ano,
arredor pois, de todo o que é a vestimenta en Galicia. Me chama a atención que precisamente unha das primeiras fotos é, Que digamos que o inicio da a ver, como te sei vestimenta. dicir. Son unhas follas de parra. Non, é unha agulla que se atopou na cova de Eirós e que pertence ao Paleolítico Superior. Vale, claro. Así que é o comezo de, Claro, de como da se texía, vestimenta. claro. Mira, aquí dicía cho antes na cuberta, hai un vestido clásico. Este traxe, este vestido, que eu vino en vivo, este é un vestido non o vi na exposición, é de Eva Soto Conde, que é unha rapaza de Cambados, que está a triunfar no mundo facendo isto, que aquí, esta é unha das cousas que fai Eva que está moi ben, pero despois ten outra técnica que ela colle o origami, como se fora origami dos xaponeses de papel, e iso aplícao no tecido. Entón, no tecido ten parece papel ás veces, pero realmente é unha tela tratada e traballada para que teña ese aspecto. E outras cosas que me gusta moito de Eva Soto é que nos baixos deste tipo de vestidos levan, bueno, este non sei se en concreto, pero noutros, leva como moito tul, e os tul, bueno, que vino nun desfile, entón eu estaba como a esta altura e víanse, claro, son de cores, pero algo que realmente só sabes ti se o levas posto. Claro, ou se o ves así desde abaixo, claro, como ou un neno pequeno, claro. ou un neno pequeno que pode quedar fascinado. Bueno, este libro... A cuestión é que é un catálogo desa exposición, pero bueno, trae moitos textos que incluso ao final veñen en inglés, e o comisario da exposición é un historiador, que é Miguel Anxo Seixas, que traballa con moito rigor histórico, non? Entón, bueno, creo que é interesante. Hai desde fotografías de roupa de particulares, vestidos que se conservan pois, dos anos 20, dos 1920, por aí, que pertencen a particulares e que os prestaron, aparte de, creo que son 52 institucións. Encántame isto, mira, por exemplo, aquí vedes este de aquí, este verde, é un vestido de Valenciaga, e di vestido de noite, entre 1950 e 1958. Pertenceu a unha muller que se casou cun home, din aquí os nomes. Ela naceu en Ourense e despois da súa boda residiu en Lugo. Interesante saberlo, pono no lado do vestido. Pois claro, despois describen como era o vestido. Hai, por exemplo, un traxe de Sarah Coleman, como non están todos os grandes diseñadores, Gene Cabaleiro... Sí, porque, bueno, chega hasta 2016, realmente. Claro, casi que acaba en Zara, o sea, casi que remata en Zara. Bueno, Zara é un capítulo, ten un capítulo propio, digamos. La Rúa es Bella, está toda a historia do Quina Fernández, Roberto Berino... Inditex, sí. Está toda a historia do este vestido de noiva, traxe de boda, de unha muller que se chama Rosa López Comunión. O traxe de boda de alguén que se apellida Comunión. Bueno, confío en Galicia, vestir o mundo, pódese ver na Cidade da Cultura ata o 11 de setembro, pero se queredes leválo a casa, pois podes levala nesta publicación, neste catálogo. Ainda pesa, eh? Sí, ainda pesa un pouco. E rematamos con infantil, como sempre, neste caso a canción... Co Caloriño. Casé de Caloriño. Efectivamente. Neste caso, a Canción do Sol, de Estefanía Padullés. Bueno, pois neste caso, o protagonista principal, o secundario é o Sol. Sí. O protagonista principal é Perico, que é un galo, non? E todas as mañás se encarga de chamar ao Sol, e cando sai o Sol, desperta o resto da granxa. Pero hai un día que queda dormido. Que queda dormido. E despertan todos os animais, pero o Sol non está. Entón están preocupados e queren que Perico pois vaya a buscar o Sol para que volva a despertar todos os días. E ala se embarca Perico, nunca mellor dito, porque se embarca nun barco de papel. E vai buscar o Sol polo mundo. Polas nubes, exactamente. Bueno, sí, claro. E dá con el. E xa non digo máis. Xa non contas máis. Como sempre, o final non che podo contar. Final aberto pola parte de María. Aquí sí que se resolve a búsqueda do Sol por parte de Perico. A Canción do Sol, de Estefanía Padullés, editado por Hércules. Temos tamén este libro sobre a exposición Confío, Vestir Galicia, Vestir o Mundo, que se pode ver na Cidade da Cultura ata o vindeiro 11 de setembro. E temos tamén a nenez galega a través dos anteollos de Castelao, do equipo de didáctica, do gabinete didáctico do Museo de Pontevedra. Gustaronme moito.
Para a próxima semana eu creo que hai cousas interesantes tamén, Seguramente, ímonos xa chegando ás letras galegas. Sí. Vale, bueno, pois ata vindeira semana. Ata vindeira semana. Hoy en el programa contamos con la presencia de Enrique Domínguez Muñoz, que es jefe del servicio de aparato digestivo del CHUS. Estábamos hablando del cáncer de páncreas y estábamos hablando de una técnica pionera que se realiza en solamente 4 centros de todo el mundo, incluido el CHUS. Los otros centros están en Estados Unidos, en Alemania, en Italia. Es una técnica que a través de una endoscopia, de una manera aparentemente sencilla de contar, Sí. de contar, porque como decía el doctor, hay que tener una precisión por la localización de este órgano que muchos tildan del órgano maldito, y a través de... lo tenía aquí, a través de combinación de frío y radiofrecuencia, pues se logra una destrucción de técnicas tumorales, pero bueno, esto es el principio de un camino. Quería aprovechar, ya que está aquí y estamos hablando de innovación, de técnicas pioneras, para hacer una pregunta quizás más popular, ¿no? ¿Cuánto mal hacen las series de médicos? ¿O no hacen mal? A mí me divierten. Sí, ¿no? Porque le ve todos los fallos. No tiene nada que ver con la medicina. La serie de médicos no tienen nada que ver con la medicina. Son series que se desarrollan en un hospital, sí, o entre médicos y personal, enfermería y demás, pero no tienen nada que ver con la medicina real y son muy divertidas. Esto me lo decía un forense de CSI. Sí. Sí, me decía, es muy divertido. Es por lo mismo, me decía, es que no tiene nada que ver con... No, son series que pueden tener una base policíaca, una base de relaciones personales, pero que tienen muy poco que ver con la medicina y con la realidad. Y eso que normalmente cuentan con asesores, o aparece allí el nombre de un asesor, se supone, para darle un poco de credibilidad a todo... Si tienen asesores no suelen ser muy buenos. Muy buenos, ¿no? Hablemos de realidades, que eso es lo que realmente nos interesa, y aparte de esta técnica pionera que se está desarrollando en el CHUS, que solamente a día de hoy 4 centros en Estados Unidos, en Alemania, en Italia y aquí en el CHUS, hay otra parte muy importante que es la formación. Todas las personas de diferentes partes del mundo, bueno, de los 5 continentes, que quieren participar en sus seminarios, en sus masterclass, pero hay como, incluso, ya sé que a usted igual le da un poco de pudor decir esto, hay como lista de espera, ¿no?, para poder participar. Sí, la demanda es enorme. La verdad es que hemos revolucionado un poco la formación, en concreto en enfermedades del páncreas, con el desarrollo de los masterclass. Llevamos 7 años realizándolos. Y el concepto inicial fue el dar la opción de comparar. El ser humano tiene que comparar. Nosotros siempre comparamos. Comparamos 2 precios para elegir lo más barato, o 2 productos para elegir el que nos parezca más caro o mejor dentro del precio. Siempre necesitamos comparar. Nosotros llevamos años, no solamente yo, sino miembros de mi equipo, dando conferencias por todo el mundo. Cuando vas a dar una conferencia, es muy difícil, y eso está estudiado, cambiar la práctica clínica. Yo puedo dar una conferencia en Estados Unidos y los asistentes pueden decir, oye, pues qué interesante es esto, pero cuando vuelven a su hospital siguen haciendo lo mismo que hacían. ¿Qué hemos cambiado? No, ahora venir vosotros a Santiago, ver cómo trabajamos, vamos a enseñaros toda la innovación que estamos desarrollando, pero sobre todo ver cómo trabajamos, de forma que puedan decir, esto lo podemos hacer igual, o esto lo puedo adaptar de esta forma, o esto no me interesa hacerlo allí. Y lo que hemos conseguido es cambiar la práctica clínica en todo el mundo. Eso es enormemente difícil. Cuando hablamos de todo el mundo siempre nos gustan los referentes, ¿no? Sí. Y más en periodismo, en televisión. ¿A qué nos referimos? ¿Ha venido gente desde...? De todo el mundo. De muchos países de Latinoamérica, personas de Estados Unidos, de toda Europa, de países asiáticos, de Oriente Próximo, de todo el mundo. No solamente para los masterclass, que son cursos cortitos que hacemos en grupos muy pequeños de personas, porque son personas que vienen a ver cómo trabajamos. No podemos... No, y claro, que entendamos que ya ellos son grandes profesionales. Siempre, estamos hablando de personas de siempre. primer nivel que lo que están haciendo es enriquecer su conocimiento. Estos no son estudiantes de medicina. No, en absoluto. Son masterclass dirigidos a personas que se dedican al páncreas. Claro. Ni siquiera a gastroenterólogos generales. Vienen cirujanos, vienen... radiólogos, vienen nutricionistas, vienen gente de muchas especialidades distintas, pero que ya se dedican al páncreas.
Por otra parte, tenemos una demanda enorme de personas que quieren venir a aprender técnicas como esta, de ecografía endoscópica y técnicas asociadas que estamos desarrollando aquí, junto con ingenieros que vienen de Japón a trabajar con nosotros, que vienen de países europeos o de Estados Unidos a trabajar con nosotros. En el aprendizaje de esta técnica, que está liderada por el doctor Julio Iglesias, que es pues el número uno de los números unos mundiales en esta técnica. Y con un nombre que no nos olvidamos de él. Jamás. No canta igual, pero hace otras cosas muy buenas. Es mucho mejor médico. Claro. Y el doctor José Lariño son las dos personas que lideran este tipo de procedimientos. Tenemos personas de todo el mundo que en los últimos años vienen a pasar meses con nosotros. En los últimos años se han formado más de 200 especialistas en estas técnicas con nosotros, y también absolutamente de todo el mundo, de todos los países del mundo. No somos conscientes de todos los pasos que se están dando, ¿no? Claro, la medicina hay que ir, volvemos a lo mismo de siempre, con mucho pudor, con mucho recato, y se puede hacer un poco de ruido cuando ya hay certezas, ¿no? Solo con la certeza, no con la suposición, con la certeza es con lo que se puede hacer un poco de ruido. Entonces no somos conscientes de todo lo que sucede, y tampoco somos conscientes, aunque usted sí, de la gran evolución, ¿no? Cuando usted llegó al CHUS, claro, cuando usted empezó en estos temas, no tenía nada que ver... No. Nada, la atención que se le prestaba al sistema, al aparato digestivo con lo que sucede hoy en día. En absoluto. Yo cuando vine aquí vine con toda la ilusión del mundo para desarrollar un nuevo proyecto. Yo trabajé 8 años en Alemania, me formé allí, llegué a ser profesor de la universidad allí, a ser jefe de sección en el servicio en el que estábamos en Alemania, y cuando llegué aquí era para desarrollar un nuevo proyecto. El servicio de aparato digestivo que había aquí era con un grupo de personas fenomenal, pero un grupo pequeñito, sin reconocimiento, sobre todo sin reconocimiento, a pesar de hacer un buen trabajo, con muy poco reconocimiento y muy poco prestigio fuera de lo que era el centro. A lo largo de los años que hemos ido, pues formar personas, introducir nuevas personas, aumentar el equipo, gente joven, gente con capacidad de liderazgo, gente con capacidad de desarrollo, gente con ganas de hacer nuevas cosas. Y hoy en día somos sin duda uno de los mejores servicios de digestivo de España y reconocidos en todo el mundo. Hoy en día cualquier ciudad de Estados Unidos, cualquier médico que se dedique a aparato digestivo, o de Europa o de Asia, conoce Santiago. Conoce el centro de Santiago. Ese ha sido nuestro gran reto. ¿Cómo? Trabajando. Y desarrollando un grupo de personas. Las personas son la clave aquí. Eso no es un proyecto personalista en absoluto. Es un proyecto de un grupo de personas, que cada uno llega al nivel que puede llegar. Mi lema siempre ha sido, con toda mi gente, siempre ha sido, y ellos lo saben, mira, yo trazo la autopista, tú la recorres, hasta donde tú eres capaz de llegar, hasta donde quieres llegar. Y por suerte tengo un grupo de personas que han querido llegar muy lejos. Muy lejos. Y han podido y tener la capacidad de llegar muy lejos. Hemos llegado hasta aquí, pero esto no es un final, todo lo contrario. Yo creo que esto es el comienzo de un camino esperanzador, pero el comienzo de un camino. Hablando en concreto de cáncer de páncreas, sí. Yo creo que es un paso muy importante, pero obviamente la investigación en páncreas es muy amplia, en muchos ámbitos de la ciencia, no solamente en el tratamiento local que estamos aplicando, sino también en el tratamiento oncológico, terapia inmunológica, nuevos quimioterápicos, etcétera, etcétera. Yo tengo muchas esperanzas en el futuro a corto plazo. A corto plazo, qué maravilla. Corto, medio plazo. Qué maravilla. Con este tipo de tumores. Piensa que ahora mismo con la quimioterapia, en un número importante de casos, se consigue cronificar la enfermedad, como se hace con el virus del SIDA, por ejemplo. ¿Qué queremos? Oiga, no vamos a conseguir curarlo, pero vamos a cronificar la enfermedad para que no se muera de ella. Esto hoy es factible con los quimioterápicos, son tratamientos que tienen su toxicidad, sus efectos adversos, pero como la medicina avanza muy rápido y existen nuevas oportunidades que van apareciendo, lo importante es estar en la cresta de la ola para, en el momento que aparezca, está para mis pacientes, claro. Como ha ocurrido con esta técnica. Dentro de unos años cualquier centro aplicará esta técnica. Pero comenzó aquí, aquí en otros 3. Pero ya llevaremos años nosotros aplicándola, ofreciéndosela a nuestros pacientes.
Doctor Domínguez Muñoz, muchísimas gracias por venir y por explicar de una manera tan didáctica, muy accesible, algo de lo que nos tenemos que sentir orgullosos, primero como compostelanos, ¿no? De tener un centro de referencia mundial, y también un poquito más tranquilos por todo lo que se trabaja para que tengamos una esperanza y una calidad de vida pues muchísimo mejor. Muchísimas gracias a vosotros, un placer. Un placer. Pois xa saben, aquí no Chus non hai que marchar moi lonxe. No Chus, en Estados Unidos, en Italia e en Alemanha están a desenvolver un xeito pioneiro e único de tratar o cancro de páncreas. Nos marchamos, estamos en Santiago Sí, en Correo Televisión. Sexan moi felices.